Hoy hablaremos del Dr. Viktor Emil Frankl. El Dr. Viktor Emil Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y análisis existencial. También fue un amante de las alturas, por lo que dedicó gran parte de su vida al alpinismo y posteriormente se convirtió en piloto. Aspectos importantes de la vida de Viktor Emil Frankl. Nació en Viena el 26 de mayo de 1905. Su madre Elsa Lyon experimentó los primeros dolores de parto en el famoso Café Siller, lugar en donde se reunían los intelectuales de la época y que sería para Frankl un sitio muy visitado y apreciado. Su padre trabajó duramente hasta llegar a ser ministro de Asuntos Sociales, un hombre honesto, disciplinado y presente, y muy respetado y querido por sus hijos. Su familia era de clase media y Víctor era el hermano del medio, tenía un hermano mayor y una hermana menor. Su infancia fue muy armónica, disfrutó de la atención y el cariño de sus familiares. Así pues, fue un niño inquieto, ávido de aprender. Sus padres le llamaban el pensador y desde muy pequeño decidió que quería ser médico. Al llegar la adolescencia, se vio envuelto junto a sus parientes en las terribles y crudas circunstancias de la Primera Guerra Mundial, donde por primera vez en la vida experimentó escasez y la sensación de hambre. Fue una etapa muy dura para Víctor, a la que se sumó la privación de la lectura, hábito que había adoptado desde muy joven, inclinándose por las publicaciones de Freud, filósofo que estaba en el auge de su carrera en esa época. Debido al interés que tuvo desde muy joven por el significado de la vida, comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Popular de Viena. En esta etapa se involucró en organizaciones juveniles socialistas. Ya en el año de 1930 logró especializarse en el área de medicina y posteriormente realizó un doctorado en el área de psiquiatría y neurología. Gracias a esto fue asignado para trabajar en un hospital psiquiátrico llamado Rothschild, para trabajar con mujeres con instintos suicidas, lugar donde logró ser jefe del departamento de neurología. Pero lamentablemente este centro clínico era el único judío en una época de expansión nazi, y fue así que en el año de 1942 él y sus familiares fueron deportados a un campo de concentración en Praga, lugar del que sus hermanos huyeron, su hermana a México y su hermano a Estados Unidos. Luego de esto, Víctor solicitó su visa para ingresar a los Estados Unidos de América y le fue concedida. Sin embargo, le angustiaba la suerte que correrían sus padres ya mayores y también todos sus pacientes. Fue entonces cuando tomó una decisión estremecedora que él describió así. Sobre el aparato de una radio estaba un pedazo de mármol. Le pregunté a mi padre qué era eso. En la piedra estaba grabada en dorado una letra hebrea. Mi padre me dijo que la letra aparecía solamente en uno de los mandamientos, en el cuarto de los mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre, y tú estarás en la tierra prometida. Después de eso decidió permanecer en Austria y dejar que su visa americana caducara. En el año de 1941 decidió contraer nupcias con Tilly Grouther y fruto de esa unión, ella quedó embarazada unos meses después, el cual tuvo que interrumpir por órdenes nazis. En el año de 1942, él, su esposa y sus padres fueron obligados a ir al campo de concentración de Therizan, lugar en el que un año después muriera su padre producto de una desnutrición severa. 2 años después, en 1944, Víctor es trasladado junto a su pareja en contra de su voluntad al campo de Auschwitz. Luego de llegar, es separado de ella y no la vuelve a ver nunca más. Y su madre fue ejecutada en una cámara de gas ese mismo año. Ya en ese entonces fue considerado el prisionero 109.104 y pasó por 3 etapas durante este proceso. La primera fue su internamiento en el campo. Aquí viajó con 1.500 personas en un vagón de tren hacia el campo de concentración de Auschwitz, caracterizado por sus cámaras de gas, hornos crematorios, matanzas y cercos eléctricos. Ahí pasó por el proceso de selección. Viktor Frankl fue llevado a hacer trabajos forzados sin poder ejercer su profesión. Luego fue la fase de la auténtica vida en el campo. Aquí empezó una apatía relativa donde comenzó a vivir una muerte emocional. El Dr. Viktor Frankl estuvo un tiempo cuidando a enfermos con tifus, donde se percató que ya no sentía las emociones que sentían frente a la muerte y sufrimiento de sus compañeros. Pasó por muchas situaciones difíciles, desde insultos, castigos y trabajos bajo temperaturas frías. Así pues, la última fase fue la vuelta a la libertad. Viktor Emil Frankl fue liberado en Durkheim el 27 de abril de 1945, sobreviviendo así al Holocausto, experiencia que cambió su vida y su perspectiva del mundo. Cuando salió del campo de concentración, Frankl buscó a su familia y se enfrentó con la cruda realidad de que estaba solo. Sin ningún miembro de su familia, regresó a Viena y retomó su cargo en el hospital psiquiátrico, y poco tiempo después terminó su primera publicación llamada Psicoanálisis y Existencialismo. En el año de 1947 se casó nuevamente con Elly Frankl, la cual le aseguró que salvó su vida. Tuvo una hija, 2 nietos y una bisnieta. A partir de 1961 mantuvo 5 puestos como profesor en los Estados Unidos y llegó a ser considerado el maestro más prestigioso del mundo.
Viktor Frankl publicó 32 libros, de los cuales resaltó el libro El hombre en busca del sentido. Se caracterizó por ser una buena persona, activa y con un gran sentido del humor. Logró posicionar su pensamiento como una ayuda real para el ser humano de nuestro tiempo, que en ocasiones se siente desbordado por tantos sinsentidos y angustias. Viktor Emil Frankl murió de un fallo cardíaco en su ciudad natal el 12 de septiembre de 1997. Su legado sigue a través del Instituto Viktor Frankl en Viena. Para terminar, Viktor Frankl nos dice: nuestra más grande libertad es la libertad de escoger nuestra actitud.